Una sola llamada telefónica podría significar millones de dólares en recompensa. Pero detrás de esa fortuna se esconden delitos, terrorismo y algunos de los casos más fríos de la historia de los Estados Unidos. Desde Osama Bin Laden, perseguido en todo el mundo, hasta el jefe mafioso de Boston, Whitey Bulger, quien alguna vez controló toda una organización criminal. Desde narcotraficantes hasta terroristas internacionales, pasando por fugitivos que evitaron la captura durante décadas. Ellos son los rostros que aparecieron en la temida lista de los más buscados por el FBI. Durante los próximos 30 minutos, 25 expedientes se abrirán. Cada fugitivo tiene solo un minuto para revelar el delito, el destino y el precio final que pagó. Número 25. Glenn Stewart Godwin. En 1980, en Palm Springs, California, Glenn Stewart Godwin y su compañero de cuarto planearon robar a un traficante de drogas. El plan terminó en tragedia y, según los fiscales, intentaron deshacerse del cuerpo con explosivos. El intento fracasó y en marzo de 1981, Godwin fue condenado a cadena perpetua. El 5 de junio de 1987, Zen protagonizó una de las fugas más audaces en la historia de la prisión estatal de Folsom. Cruzó un desagüe pluvial, nadó el río American y desapareció. Poco después fue arrestado en Puerto Vallarta, México, por cargos de narcotráfico y trasladado a la prisión federal de Puente Grande. Pero ese lugar tampoco pudo retenerlo. En abril de 1991, tras la muerte de otro interno, las sospechas recayeron sobre Godwin. El 26 de septiembre del mismo año, escapó nuevamente, esta vez de una de las cárceles más seguras de México. A finales de 1996, el FBI lo agregó a la lista de los 10 más buscados. Se cree que habla español con fluidez y que podría esconderse en Sudamérica bajo identidades falsas. Hasta hoy, sigue prófugo. El FBI ha ofrecido hasta $20,000 por información que lleve a su captura. El hombre que logró huir de prisión en 2 países distintos. Número 24. Alejandro Rosales Castillo. En agosto de 2016, en Charlotte, Carolina del Norte, Alejandro Rosales Castillo, de 17 años, acordó reunirse con su exnovia, Truc Quan Sandy Lili. Aseguró que era para devolver una deuda menor, pero los investigadores señalaron que fue una trampa mortal. Ella nunca regresó a casa y, días después, fue hallada sin vida en el condado de Cabarrus. Su vehículo apareció en Phoenix, Arizona, lo que indicaba que el sospechoso había cruzado varios estados. Al mismo tiempo, Castillo y su nueva pareja, Ahmia Pfister, huyeron hacia México. Meses más tarde, Pfister se entregó a las autoridades, pero Castillo desapareció. La investigación reveló un triángulo amoroso marcado por los celos y la traición en un lugar de trabajo común. En octubre de 2017, el FBI colocó a Castillo en la lista de los 10 más buscados. Casi una década después, no ha sido detenido. Las autoridades creen que podría ocultarse en Aguascalientes o en otros estados de México. Advierten que las fotos muestran a un adolescente, pero hoy es un adulto que tal vez modificó su apariencia para evitar la captura. Para incentivar las pistas, el FBI elevó la recompensa a $250,000, una cifra poco común para un fugitivo buscado desde su juventud. Número 23. Anthony Brancato. En 1946, Anthony Brancato dejó Kansas City rumbo a Los Ángeles, donde sus habilidades en robos armados llamaron la atención de grupos del crimen organizado. Pronto se unió a Anthony Trombino, formando la temida dupla conocida como los Dos Tonys. Fueron sospechosos de múltiples homicidios vinculados a la mafia. El punto de quiebre llegó el 28 de mayo de 1951, cuando los Dos Tonys asaltaron las operaciones de juego del Flamingo Hotel en Las Vegas. En menos de un mes, el FBI colocó a Brancato en la lista de los 10 más buscados. Su permanencia allí duró apenas 2 días. El 29 de junio de 1951, se entregó en San Francisco, consciente de que el bajo mundo ya lo había sentenciado. Solo 6 semanas después, el 6 de agosto de 1951, tanto Brancato como Trombino fueron hallados muertos en su auto en Los Ángeles. Los rumores apuntaron a una orden de Jack Dragna, jefe mafioso decidido a silenciarlos tras el golpe en el Flamingo. El caso de Brancato fue inusual. Un fugitivo que alcanzó la lista, se rindió por miedo y terminó eliminado por la propia mafia. No queda ninguna recompensa en vigor. Desde 1951 se encuentra fallecido. Número 22. Yasser Abdel Said. El 1 de enero de 2008, en Irving, Texas, las hermanas adolescentes Amina y Sarah Said subieron al auto de su padre, Yasser Abdel Said.
Horas después, ambas fueron halladas muertas y él desapareció. El caso estremeció a la comunidad y fue descrito como un conflicto familiar ligado a disputas sobre matrimonio y estilo de vida. En un inicio, las autoridades creyeron que Said había huido a Egipto, pero con los años, todas las pistas lo devolvían a Texas. Se convirtió en una sombra en vecindarios locales, protegido presuntamente por familiares. En diciembre de 2014, el FBI lo colocó en la lista de los 10 más buscados, advirtiendo que estaba armado y era extremadamente peligroso. El 26 de agosto de 2020, una operación sorpresa puso fin a 12 años de persecución. Said fue capturado en Justin, Texas. Su hijo y su hermano fueron condenados después por haberlo encubierto. En 2022, recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Antes de su arresto, el FBI había elevado la recompensa a $100,000, 5 veces más que la oferta inicial de $20,000. Al final, la verdad resultó impactante. Yasser Abdel Said nunca había salido de Texas. Número 21. Ruja Ignatova. En 2014, Ruja Ignatova, empresaria búlgara alemana, lanzó OneCoin, promocionada como el asesino del Bitcoin. En conferencias de lujo aparecía con vestidos brillantes y se hacía llamar la Crypto Queen. En realidad, OneCoin era un esquema piramidal que defraudó a millones de inversionistas, generando al menos $4,000 millones. El 25 de octubre de 2017, mientras avanzaban las investigaciones, Ignatova abordó un vuelo de Sofía a Atenas y desapareció. Se informó que pudo viajar con guardaespaldas armados e incluso alterar su apariencia. Desde entonces, no se ha confirmado ningún rastro suyo. El 30 de junio de 2022, el FBI la agregó a la lista de los 10 más buscados. Al inicio, la recompensa era de $100,000. En mayo de 2023 subió a $250,000. Y en junio de 2024, el Departamento de Estado de los Estados Unidos la elevó a $5 millones, una de las cifras más altas ofrecidas a un fugitivo financiero. Ruja Ignatova sigue siendo un ejemplo inquietante de cómo la ambición, el glamour y el fraude pueden entrelazarse. La llamada Crypto Queen desapareció en Europa, dejando miles de millones en pérdidas y cientos de miles de víctimas alrededor del mundo. Número 20. Andrew Cunanan. En el verano de 1997, Estados Unidos quedó conmocionado por una serie de asesinatos en 4 estados. El sospechoso era Andrew Cunanan, un joven de San Diego que se movía entre la alta sociedad y el bajo mundo criminal. Durante 3 meses fue vinculado a 5 muertes, entre ellas la de su amigo cercano, el arquitecto David Madsen, el empresario Lee Miglin en Chicago, un empleado de gasolinera, y finalmente el diseñador Gianni Versace frente a su mansión en Miami Beach. El 12 de junio de 1997, tras 4 víctimas, Cunanan fue agregado a la lista de los 10 más buscados. El asesinato de Versace, el 15 de julio, convirtió el caso en noticia internacional. La persecución duró 8 días y terminó el 23 de julio, cuando la policía descubrió que Cunanan había muerto por suicidio en un yate de Miami Beach. Durante ese tiempo, el FBI ofreció $10,000, mientras que la policía local añadió $45,000. Fernando Carreira, el hombre que halló el yate, recibió la recompensa completa de $55,000. El motivo detrás de la violencia de Andrew Cunanan nunca fue declarado. Se le recuerda como un fugitivo que cambiaba de apariencia constantemente y cuyo recorrido delictivo terminó cuando se quitó la vida. Número 19. Robert William Fisher. En la mañana del 10 de abril de 2001, una casa explotó en Scottsdale, Arizona. Dentro estaban los restos de Mary, de 38 años, y de sus 2 hijos, Brittany y Bobby. El único miembro ausente era Robert William Fisher, esposo y padre de los niños, exmarino y bombero, descrito por vecinos como reservado y frío. Los investigadores determinaron que la línea de gas había sido desconectada y que se habían encendido velas para provocar la explosión. Las autoridades sospecharon que Fisher mató a su familia, preparó la escena y huyó. La noche anterior, una cámara de cajero automático lo registró retirando $280, con el vehículo Toyota 4Runner de su esposa detrás. 10 días después, el auto apareció en el Bosque Nacional Tonto. El perro de la familia seguía con vida bajo el vehículo, pero Fisher había desaparecido. Durante 2 décadas llegaron cientos de pistas, ninguna definitiva. Algunos creen que se ocultó en la naturaleza de Arizona, otros sugieren que pudo quitarse la vida. El FBI lo agregó a la lista de los 10 más buscados en 2002 y lo retiró en 2021, aunque la orden de arresto sigue vigente. En un momento, el FBI y la policía de Scottsdale ofrecieron hasta $100,000 por información sobre Robert William Fisher, uno de los misterios más persistentes de la lista.
Número 18. Ramzi Ahmed Youssef. El 26 de febrero de 1993, un camión cargado con 750 libras de explosivos detonó bajo la torre norte del World Trade Center. 6 personas perdieron la vida y más de 1,000 resultaron heridas. El responsable fue identificado como Ramzi Ahmed Youssef, nacido en Kuwait y criado en un entorno extremista. Tras huir de Estados Unidos, Youssef desarrolló el llamado Plan Bojinka entre 1994 y 1995. Incluía planes de atentar contra el Papa Juan Pablo II, hacer estallar 11 aviones transpacíficos y estrellar un avión contra la sede de la CIA. Como prueba, colocó una bomba en el vuelo 434 de Philippine Airlines, causando la muerte de un pasajero. Un incendio químico en su apartamento de Manila, a principios de 1995, reveló la conspiración. El 7 de febrero de ese año, fuerzas de seguridad de Pakistán, en coordinación con agentes estadounidenses, capturaron a Youssef en Islamabad. Portaba un pasaporte falso y piezas de bomba ocultas en juguetes. En la corte estadounidense fue condenado a 2 cadenas perpetuas más 240 años adicionales. Durante la sentencia, declaró fríamente: «Soy un terrorista y estoy orgulloso de serlo». Actualmente se encuentra recluido en ADX Florence, la prisión federal de máxima seguridad. La persona que ayudó a su captura recibió $2 millones del programa Recompensas por la Justicia. Número 17. Jason Derek Brown. El 29 de noviembre de 2004, en Phoenix, Arizona, un vehículo blindado se detuvo frente al cine Ahwatukee. Jason Derek Brown, quien vivía rodeado de deudas y lujos aparentes, esperaba en emboscada. Disparó 6 veces con una pistola calibre .45, 5 de ellas contra el guardia Robert Palomares. Brown tomó una bolsa con $56,000, huyó en bicicleta y dejó atrás huellas y su arma. Antes de eso, Brown era un empresario endeudado que aparentaba una vida acomodada. Externamente, parecía un surfista rubio de sonrisa fácil, pero los investigadores lo describían como un hombre que vivía en el engaño. Había servido como misionero en Francia, hablaba francés con fluidez y podía ocultarse entre comunidades mormonas. Tras el robo, Brown escapó por Nevada, California y Oregón. Su Cadillac Escalade fue encontrado en el estacionamiento de largo plazo del Aeropuerto Internacional de Portland. Desde allí, desapareció. El 8 de diciembre de 2007, el FBI lo añadió a la lista de los 10 más buscados. Durante más de 15 años, llegaron cientos de reportes sobre el llamado surfista atractivo, ninguno verdadero. Para impulsar pistas, el FBI elevó la recompensa a $200,000, una de las más altas para un fugitivo buscado por un robo con homicidio. Número 16. James Charles Copp. El 23 de octubre de 1998, un disparo resonó detrás de una cerca en Amherst, Nueva York. El doctor Barnett Slepian, quien durante años brindó servicios médicos legales a la comunidad, cayó en su cocina frente a su esposa e hijos. El atacante fue identificado como James Charles Copp, un extremista apodado por la prensa como Atomic Dog. Copp fue agregado a la lista de los 10 más buscados en julio de 1999. Durante casi 3 años, se escondió en Europa con ayuda de simpatizantes. La persecución terminó en marzo de 2001, cuando la policía francesa lo arrestó en Dinard. Tras un largo proceso de extradición, fue devuelto a Estados Unidos. Copp fue condenado por homicidio en segundo grado y recibió cadena perpetua, junto con sanciones federales adicionales. El caso mostró hasta dónde podían llegar los movimientos radicales. El FBI llegó a elevar la recompensa a $1 millón. Tras la condena, un testigo local recibió $25,000 por información que permitió localizarlo. Número 15. Leslie Eastman Rogue. Durante 2 décadas, Leslie Eastman Rogue fue una pesadilla para el sistema bancario de Estados Unidos. Desde los años 80, ejecutó más de 30 robos en todo el país. A menudo vestía traje, actuaba con cortesía y salía con millones en efectivo. Fue arrestado y condenado en 1984, pero un año después se fugó. Regresó a los asaltos, usando cheques falsos y cheques de viajero para financiar su vida como fugitivo. En enero de 1990, el FBI lo agregó a la lista de los 10 más buscados, su captura y su historia. En 1996, cuando Internet era aún nuevo, un ciudadano en Guatemala navegaba el sitio del FBI y reconoció su rostro. Esa pista lo llevó a entregarse en la embajada estadounidense. Fue la primera vez que Internet condujo directamente a la captura de un fugitivo de la lista. Leslie Rogue cumple una condena federal de 65 años, prevista hasta 2034, cuando tendrá 94 años.
Su caso no estuvo marcado por una gran recompensa, sino por un giro tecnológico. Internet se convirtió oficialmente en herramienta de persecución del FBI número 14, Eric Robert Rudolph. El 27 de julio de 1996, durante los Juegos Olímpicos de Atlanta, una bomba explotó en el Parque Olímpico del Centenario. Una persona perdió la vida y más de 100 resultaron heridas. El sospechoso era Eric Robert Rudolph, un extremista que también atacaba a la comunidad LGBT. En los años siguientes, Rudolph ejecutó más atentados. Atacó 2 clínicas, un club nocturno en Atlanta y, en 1998, una clínica en Birmingham donde un oficial perdió la vida. Después, desapareció en las montañas Apalaches, provocando la mayor persecución en Estados Unidos en ese momento. El FBI lo agregó a la lista de los 10 más buscados el 5 de mayo de 1998 y ofreció hasta $1 millón. Durante 5 años, equipos de élite rastrearon los bosques mientras Rudolph sobrevivía robando comida enlatada y ocultando explosivos bajo tierra. El 31 de mayo de 2003, la búsqueda terminó de forma inesperada. Un oficial local en Murphy, Carolina del Norte, lo encontró hurgando en un contenedor de supermercado. De un terrorista doméstico que alguna vez estremeció al país, terminó capturado por un policía de un pequeño pueblo. Número 13. Warren Steed Jeffs. Warren Jeffs, líder de la secta FLDS, asumió control absoluto tras la muerte de su padre. Organizó matrimonios para miles de seguidores, incluidos vínculos entre hombres adultos y niñas menores. Según los reportes, Jeffs llegó a tener hasta 78 esposas, muchas de ellas adolescentes. En 2005, un gran jurado en Utah lo acusó formalmente de facilitar agresiones sexuales mediante matrimonios forzados. Cuando se emitió la orden de arresto, desapareció, moviéndose por varios estados acompañado de leales seguidores. El 5 de junio de 2006, el FBI lo incluyó en la lista de los 10 más buscados, describiéndolo como un líder religioso que utilizó su autoridad espiritual para cometer delitos. La persecución terminó el 28 de agosto de 2006, cuando la policía de Nevada detuvo un Cadillac Escalade cerca de Las Vegas por placas irregulares. Jeffs estaba en el asiento trasero, vestido de blanco, y no ofreció resistencia. Los documentos y teléfonos hallados en el vehículo reforzaron el caso en su contra. En 2011 fue sentenciado en Texas a cadena perpetua más 20 años adicionales. Según informes, aún ejerce influencia sobre sus seguidores desde prisión. Mientras estuvo prófugo, el FBI ofreció una recompensa de $100,000 por información que llevara a su captura. Número 12. Alexis Flores. En el verano de 2000, el vecindario de Kensington, en Filadelfia, quedó sacudido. La niña Iriana de Jesus, de 5 años, desapareció mientras jugaba cerca de su casa. Días después, fue hallada sin vida en un apartamento abandonado. El hombre que se había presentado como Carlos y que ayudaba a la familia con reparaciones eléctricas desapareció esa misma noche. Más tarde, ese hombre fue identificado como Alexis Flores, ciudadano de Honduras. En 2005 fue arrestado en Arizona por un cargo menor y deportado. Una muestra de ADN tomada entonces coincidió con evidencias de la escena en Filadelfia. En 2007, el FBI lo agregó a la lista de los 10 más buscados. Se cree que podría esconderse en Honduras, o tal vez en Estados Unidos bajo otra identidad. Se han difundido retratos con envejecimiento facial y miles de carteles, pero tras casi 2 décadas sigue prófugo. Para incentivar pistas, el FBI ha ofrecido hasta $250,000 por información que lleve a su captura. Número 11. Juan García Ábrego. En los años 90, la frontera entre México y Estados Unidos presenció el auge de un imperio criminal, el Cártel del Golfo. En la cima estaba Juan García Ábrego, sobrino de un antiguo jefe del narcotráfico. Bajo su control, el cartel movía toneladas de cocaína desde Colombia a través de México hacia Estados Unidos cada año. En 1995, por primera vez, el FBI colocó a un líder de cartel en la lista de los 10 más buscados. A García Ábrego se le acusó no solo de tráfico, sino también de lavar cientos de millones en bancos estadounidenses y de construir una red de corrupción en la política mexicana. El 14 de enero de 1996, la policía mexicana lo rodeó y arrestó cerca de Monterrey. Al día siguiente, en lugar de un largo proceso de extradición, fue entregado directamente a Texas, un hecho legal sin precedentes. En octubre de ese año, tribunales estadounidenses lo condenaron por 22 cargos y le impusieron 11 cadenas perpetuas junto con fuertes sanciones financieras. Mientras estuvo prófugo, el gobierno de Estados Unidos ofreció hasta $2 millones por información que llevara a su captura. Número 10. José Rodolfo Villarreal Hernández. En mayo de 2013, en Southlake, Texas,
el abogado Juan Jesús Guerrero Chapa fue asesinado dentro de su vehículo frente a su esposa. Los investigadores determinaron que no fue un ataque al azar, sino un crimen ordenado por José Rodolfo Villarreal Hernández, conocido como El Gato. El Gato era una figura poderosa en el bajo mundo mexicano, conocido por su brutalidad y por su obsesión en vengar la muerte de su padre. De acuerdo con acusaciones federales, dirigió a sus hombres para vigilar al abogado durante semanas antes de la ejecución del ataque. El 13 de octubre de 2020, el FBI lo agregó a la lista de los 10 más buscados. Ese mismo día, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta $1 millón bajo su programa de crimen organizado transnacional. El 7 de enero de 2023, Villarreal Hernández fue capturado en México. Posteriormente fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar juicio. Sus años prófugo lo convirtieron en símbolo de la violencia transfronteriza de los carteles, con una recompensa millonaria que reflejaba el peligro que representaba. Número 9. Thomas James Holden. En el verano de 1949, en Chicago, Thomas James Holden abrió fuego durante una disputa familiar bajo los efectos del alcohol. Su esposa y 2 de sus cuñados murieron en el hecho. Después desapareció, iniciando una cacería violenta. Holden no era desconocido para la policía. Años antes, junto con Francis Keating, había formado una notoria banda que asaltaba bancos, trenes y vehículos blindados en el Medio Oeste. Ambos cumplieron condenas por robo armado, pero escaparon en repetidas ocasiones y regresaron al crimen. Tras los asesinatos familiares, Holden se convirtió en el primer fugitivo incluido en la lista de los 10 más buscados del FBI, lanzada el 14 de marzo de 1950. Su foto apareció en carteles y en portadas de periódicos en todo el país. El 23 de junio de 1951, en Beaverton, Oregón, un ciudadano lo reconoció mientras trabajaba como yesero bajo un nombre falso. La policía lo arrestó de inmediato. Su caso no implicó una gran recompensa, pero Holden quedó en la historia como el primer nombre de la lista. Número 8. Víctor Manuel Gerena. El 12 de septiembre de 1983, durante su turno en la bóveda de Wells Fargo en West Hartford, Connecticut, Víctor Manuel Gerena actuó en silencio. Apuntó con un arma, ató a 2 compañeros y les inyectó lo que aseguró era un sedante, en realidad aspirina disuelta en agua. Durante horas, cargó $7 millones en un auto rentado y desapareció. En ese momento, fue el mayor robo en efectivo en la historia de Estados Unidos. La sorpresa fue que Gerena era un empleado de confianza con acceso a las llaves. Los investigadores lo vincularon después a los macheteros, un grupo militante puertorriqueño con supuestos vínculos cubanos. Muchos cómplices fueron arrestados, pero Gerena desapareció sin dejar rastro. El 14 de mayo de 1984 fue agregado a la lista de los 10 más buscados, donde permaneció 32 años, el periodo más largo en la historia del programa. A pesar de décadas de búsqueda, nunca surgió una pista confiable. Durante la persecución, el FBI ofreció hasta $1 millón por información. Pero ni siquiera esa recompensa logró romper el silencio. Número 7. William Bradford Bishop Jr. El 1 de marzo de 1976, en Bethesda, Maryland, William Bradford Bishop Jr., diplomático del Departamento de Estado, supo que había sido rechazado para un ascenso. Esa noche, según los fiscales, regresó a su casa con un martillo y terminó con la vida de su esposa, sus 3 hijos pequeños y su madre. Bishop condujo casi 300 millas, trasladando los cuerpos a una zona boscosa en Carolina del Norte, donde los quemó. 17 días después, su camioneta fue encontrada en las montañas Smoky. Dentro había mantas manchadas de sangre, mapas de senderismo y comida para perros. El perro de la familia seguía con vida, pero Bishop había desaparecido. Durante 4 décadas llegaron cientos de reportes de avistamientos. Algunos decían que vivía con otro nombre en Europa, otros que se había ocultado en zonas rurales de Estados Unidos. En 2014, el FBI lo agregó a la lista de los 10 más buscados, incluso difundiendo un busto con envejecimiento facial. El 27 de junio de 2018, fue retirado de la lista por falta de nuevas evidencias, aunque la orden de arresto sigue vigente. Durante esos años, el FBI ofreció hasta $100,000 por información que llevara a su captura. Número 6. Leonard Peltier. El 26 de junio de 1975, en la reserva Pine Ridge de Dakota del Sur, los agentes del FBI, Jack Kohler y Ronald Williams, perseguían a un sospechoso de robo de auto. La persecución los llevó a un campamento del movimiento indígena americano. Se produjo un tiroteo y, al final, ambos agentes murieron. Leonard Peltier, miembro de AIM, fue acusado de participar en el enfrentamiento.
Huyó a Canadá y en diciembre de 1975 fue agregado a la lista de los 10 más buscados. 2 meses después fue arrestado por la Real Policía Montada en Alberta. En 1977 fue condenado y sentenciado a 2 cadenas perpetuas consecutivas. El caso pronto se volvió polémico. Algunos testigos se retractaron y surgieron dudas sobre las pruebas balísticas. Organizaciones de derechos humanos de todo el mundo pidieron su liberación, pero la condena se mantuvo durante décadas. A inicios de 2025, el presidente Joe Biden le otorgó clemencia, permitiendo que dejara la prisión federal tras casi 50 años. Hoy cumple arresto domiciliario en Dakota del Norte. Su caso nunca estuvo ligado a una gran recompensa, pero sigue siendo uno de los más debatidos en la historia del FBI. Número 5. Rafael Caro Quintero. En 1985, el agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, fue secuestrado y asesinado en Guadalajara. El hombre vinculado al crimen fue Rafael Caro Quintero, cofundador del Cártel de Guadalajara, conocido como el Jefe de Jefes en México. Fue condenado y encarcelado durante décadas, pero en 2013 una resolución judicial permitió su liberación. Estados Unidos exigió inmediatamente su regreso. El 12 de abril de 2018, el FBI lo incluyó en la lista de los 10 más buscados, y el Departamento de Estado ofreció una recompensa récord de $20 millones. El 15 de julio de 2022, marinos mexicanos rodearon su escondite en Sinaloa. Un perro K9 llamado Max lo encontró oculto entre la maleza. Horas después ocurrió una tragedia. Un helicóptero Black Hawk se estrelló durante el regreso, causando la muerte de 14 soldados. En febrero de 2025, Caro Quintero y otros fueron extraditados a Estados Unidos. En Brooklyn se declaró inocente de múltiples cargos federales. Su caso aún ostenta el récord de la mayor recompensa ofrecida a un narcotraficante, $20 millones. Número 4. Semyon Mogilevich. En el mundo criminal, el nombre de Semyon Mogilevich se asocia con un amplio sindicato ruso-ucraniano acusado de lavado de dinero, tráfico de armas y fraudes internacionales. En Estados Unidos fue conocido por el escándalo de UBM Magnex, en Pensilvania, una supuesta compañía de imanes de tierras raras que, según los fiscales, servía de fachada para lavar cientos de millones. El 13 de mayo de 1998, el FBI allanó las oficinas de UBM, derrumbando una empresa valorada en casi $1,000 millones. Mogilevich huyó a Rusia. El 21 de octubre de 2009 fue colocado en la lista de los 10 más buscados, pero, al no existir tratado de extradición entre Estados Unidos y Rusia, la persecución se estancó. En 2015, el FBI lo retiró de la lista, no por ser menos peligroso, sino porque su captura parecía inalcanzable. El expediente sigue abierto y la presión internacional continúa. Desde 2022, el Departamento de Estado ofrece hasta $5 millones por información que lleve a su arresto y condena, una de las recompensas más altas ofrecidas a un fugitivo financiero. Número 3. James Whitey Bulger. En Boston, durante los años 70 y 80, la banda Winter Hill dominaba las calles. A la cabeza estaba James Whitey Bulger, un hombre que manejaba redes de drogas y extorsión, mientras, en secreto, informaba al FBI sobre sus rivales. Cuando enfrentó acusaciones en 1995, desapareció, iniciando 16 años de fuga. El 19 de agosto de 1999 fue agregado a la lista de los 10 más buscados. Su rostro apareció por todo el país, pero los primeros intentos de captura fracasaron. En 2008, la recompensa subió a $2 millones. Para 2011, los agentes probaron otra estrategia: enfocarse en su pareja, Catherine Grigg, conocida por sus visitas a salones de belleza. Anuncios televisivos sobre sus hábitos finalmente rompieron el caso. El 22 de junio de 2011, Bulger fue arrestado en un modesto departamento en Santa Mónica, California. Ocultos en las paredes había más de 30 armas de fuego y $822,000 en efectivo. En 2013 fue condenado por múltiples cargos y sentenciado a cadena perpetua. En 2018 fue asesinado dentro de prisión. Para entonces, el FBI había pagado más de $2,1 millones a informantes cuyas pistas llevaron a su captura. Número 2. Michael James Pratt. En San Diego, a inicios de la década de 2010, anuncios en línea prometían dinero fácil, modelaje privado, sin difusión en Estados Unidos. Detrás estaba Michael James Pratt. De 2012 a 2019, él y su Red Girls Do Porn captaban a jóvenes mujeres con contratos y la supuesta referencia de otras participantes. Una vez dentro, eran amenazadas con exponer sus nombres y videos si se negaban a continuar. En 2019, se acumularon demandas y Pratt huyó de Estados Unidos.
Tribunales civiles lo condenaron a pagar más de 12 millones de dólares, junto a sus socios, a 22 víctimas. Los procesos penales avanzaron. Rubén Andre García recibió 20 años y Matthew Wolf 14. El 22 de septiembre de 2022, el FBI agregó a Pratt a la lista de los 10 más buscados como traficante de personas escondido en Europa. El 21 de diciembre de ese mismo año, la policía española lo arrestó en Madrid. En marzo de 2024 fue extraditado a Estados Unidos. El 5 de junio de 2025 se declaró culpable en un tribunal federal en San Diego. En septiembre de 2025 fue sentenciado a 27 años en prisión federal. El FBI llegó a ofrecer hasta $100,000 por información que llevara a su captura. Pero al final, Michael James Pratt no pudo ocultarse detrás de la promesa de nunca se publicará en América. Número 1. Osama Bin Laden. El 7 de agosto de 1998, 2 explosiones destruyeron las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania, causando más de 200 muertes y miles de heridos. El responsable, Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda. Menos de un año después, el 7 de junio de 1999, el FBI lo agregó a la lista de los 10 más buscados. Pero eso fue solo el inicio. El 11 de septiembre de 2001, ataques terroristas coordinados en Nueva York y Washington acabaron con casi 3,000 vidas, convirtiendo a Bin Laden en el hombre más buscado del planeta. No era solo un fugitivo, se convirtió en símbolo del terrorismo global del siglo XXI. Desde Washington hasta Kabul, de la CIA al Pentágono, toda estrategia antiterrorista giraba en torno a un objetivo: capturar o eliminar a Osama Bin Laden. Durante casi una década, evitó la captura gracias a redes leales y constantes movimientos. Finalmente, una pista sobre un mensajero de confianza llevó a la CIA hasta un complejo en Abbottabad, Pakistán, sorprendentemente cerca de una academia militar. La noche del 1 de mayo de 2011, el equipo SEAL 6 de la Marina estadounidense asaltó el complejo. 40 minutos después, Bin Laden estaba muerto en el tercer piso. La noticia recorrió el mundo al instante. El enemigo más buscado de Estados Unidos había sido eliminado. Durante la persecución, el Departamento de Estado ofreció $25 millones, a los que se sumaron 2 millones de una asociación de aviación. En total, $27 millones, la mayor recompensa vinculada a un fugitivo en la historia de la lista de los 10 más buscados del FBI.